¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio en vivo de Muertos al Pecado, audio que subiremos después al canal de YouTube. En esta ocasión quiero darle continuidad a una serie que vamos a estar elaborando con la intención de conocer un poco el existencialismo. ¿De dónde nace esta serie? ¿De dónde comienza lo que es la intención de poder indagar en el libro de Eclesiastés? Precisamente fue en una predicación que estuvimos escuchando en un servicio dominical donde un hermano tocó precisamente el libro de Eclesiastés. Ah, y curiosamente en este tiempo, en cuanto a la filosofía y todos estos detalles que han entrado como a interesar por eh, de cuestiones de defensa de la fe y de conocer las diferentes posturas, se comienza a trabajar en esta serie para poder dislucidar un poco las intenciones del escritor de Eclesiastés. Que bueno, es curioso, las filosofías, obviamente encontramos ciertos vestigios, algo que naturalmente se empieza a dar entre las, pues ahora sí que el estudio de la filosofía y la teología van muy de la mano, aunque hay expositores que no lo creen. Creo que entre más uno como cristiano va conociendo diferentes posturas y sobre todo la filosofía, que vaya, es un hilo. La filosofía comienza desde los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, la Edad Media, la escolástica, el cristianismo tiene parte importante, es todo un sistema. Y precisamente los existencialistas buscaban como a cuestionar ese sistema y esa fue la intención de todos los expositores existencialistas, que bueno, no se les conocía tal cual, pero la historia los define en ese orden. Básicamente, tiempo atrás, como vengo mencionando, este tema llamó mi atención, eh, y es posible que sea por la edad. Es algo que escribimos ahí, es posible que sea por la edad. ¿Por qué? Bueno, un servidor, tengo 30 años, 10 años de conversión al cristianismo, por así decirlo, o más interés por el cristianismo, 10 años. Entonces, a la edad de los 30, curiosamente, no lo sé, es algo que entre mis amigos conocidos nos hemos declarado unos a otros, nos enfrentamos a una duda de la existencia. Se llega a esta edad, no puede ser a los 30, puede ser tal vez a los 40 o aún más allá, no es no es un dogma, ¿verdad? Pero las personas comienzan a preguntarse el porqué de la existencia, las ilusiones, lo que vas dibujando en tu vida como cristiano, como ser humano. Y comienzas a enfrentarte a derrotas, fracasos y éxitos. Cuando encuentras las cosas y las obtienes, se comienza a, pues, a dudar si realmente eso era lo que deseabas, lo que querías. Muchos buscan el matrimonio, están en el matrimonio y el matrimonio es bello, ¿por qué no decirlo? Pero no es lo que uno espera. Y esa es de la duda existencialista. Por eso ese tema. Y esto lo quiero hacer más como una conversación. Igual si ustedes tienen algún comentario, pues alguna opinión, esto es más que nada un diálogo, no quiero que sea totalmente un monólogo. Ahí tenemos a José Luis Lima, saludos. Tenemos a Jorge Hostos, a Rivera Mari y a Edison Torres Rodríguez, saludos a todos ustedes. Entonces, la idea, de hecho, de uno de los filósofos llamado Schopenhauer, que en su filosofía llega al absurdo, llega a decir, bueno, obtienes lo que deseas, pero no es suficiente. Y la conclusión de muchos de estos filósofos es, no hay motivo para vivir. Hay un absurdo y esto se debe a que filósofos como Schopenhauer, que era totalmente ateo, Friedrich Nietzsche, comienzan a rechazar la idea de Dios, pero cabe mencionar que como lo menciona Friedrich en Así habló Zaratustra y otros escritos, la realidad es de que quitas a Dios y quitas una personalidad importante en el sistema. Por eso la muerte de Dios es lamentable, aún en su obra, pero obviamente él cree que se puede superar eso. Y es algo que iremos viendo en los escritos
futuros, que obviamente pues, es el primer escrito que tenemos de esta parte, como una pequeña introducción. Y hay libros que han llamado mi atención, como son los de Frederick, como los de Schopenhauer. Son complicados. Muchas personas tratan de destruir o tratamos de entre que supuestamente entendemos una filosofía. El simple hecho que estamos en desacuerdo no es que entendamos una filosofía. La filosofía es profunda, la filosofía no es fácil de refutar y es lo que puse en el escrito. No pretendo refutar los escritos o no pretendo acabar con esa filosofía, ya que son sistemas complejos. De hecho, hay personas dedicadas a intentar interpretar a Friedrich Nietzsche y a otros exponentes filosóficos. Entonces, sí, obviamente no estás en acuerdo. El cristianismo, como dirías Soren Kierkegaard, la realidad es de que él creía en un perfeccionamiento y hay algunos que llegan a considerar que no hay motivos ni perfecciones, sino que hay que aceptar la realidad tal cual y morir en el absurdo. Y precisamente el existencialismo es difícil de definir, vaya, de definir, ¿no? Ya que no es un sistema como tal. Encontramos existencialismo cristiano como también ateo y agnóstico. Y cada uno expone el porqué de las cosas. No es un sistema. No es un sistema como una teología sistematizada. No son filosofías sistematizadas. Son un compendio de pensamientos que a fin de cuentas lleva a conclusiones, que son análisis antropológicos, la moral y la ética, que es un tema bastante importante. Y Coelet, Salomón, el predicador o el asambleísta, se introduce a un mundo existencial donde el hombre pregunta: ¿qué de mi existencia? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la intención primaria de vivir? Entonces, como mencionaba y aún en el escrito se menciona, no pretendemos refutar o acabar con las ideas de estos personajes famosos en este género literario. Yo creo que sería ridículo. ¿Por qué? Porque es ridículo, hermanos. La verdad, somos bastante ridículos cuando pretendemos refutar alguna idea sin conocerla. Y ese es el problema, porque son sistemas complejos, son sistemas de años. Hay personas que logran interpretar a estos filósofos, pero hasta cierto punto. Entonces era simplista tratar de minimizar la filosofía o los pensamientos de estas personas. Obviamente, vuelvo a mencionar, hay cosas en las cuales nosotros vamos a estar de desacuerdo por nuestro sistema, por el cristianismo, porque el cristianismo se caracteriza por esperanza. Y no es nuevo, nosotros vemos una sociedad quebrantada, pero el cristianismo es importante en la formulación de nuestra sociedad. El cristianismo tuvo mucho que ver en la moral y la ética. Así que en el existencialismo, aparte que encontramos ateo, agnóstico y cristiano, hay tres tipos de existencialismo, los cuales son interesantes conocer desde un análisis, desde una perspectiva cristiana y considerar, porque son buenas preguntas. ¿Quién nos ha preguntado quién soy yo? ¿Por qué mi vida padece? ¿Por qué el sufrimiento? Y Job y Eclesiastés son dos libros de la Sagrada Escritura que no ocultan esos momentos oscuros en la vida del ser humano. Curiosamente, el cristianismo moderno intenta ocultar la vida oscura, que no es fácil vivir en piedad, los pecados, las transgresiones, la inmoralidad, la iniquidad, la inmoralidad y corrupción dentro de un sistema religioso. Pero Salomón, por así decirlo, ya que en el escrito mencionamos que Salomón es muy probable que no haya sido el autor de Eclesiastés, esa es una realidad. Entonces, encontramos buenas ideas, no es mala la materia existencialista, así que en estos escritos es probable que toquemos pues algunos argumentos, no, tal vez no, pero sí quiero conocer eh, qué piensa Salomón de esto. Y de hecho es un libro que tenemos en nuestras manos. Entonces, en una lectura básica, el existencialismo de Eclesiastés se me hizo muy semejante a varias literatura de la existencia, las mismas preguntas, las mismas objeciones, los mismos puntos que da este tipo de filosofías. En mi vida cristiana lo he visto desde otra óptica y es algo que el teólogo
y el filósofo va creciendo en ese punto de vista, es la realidad, que nosotros al leer las escrituras no lo vemos con no la vemos con la misma óptica. No siempre se utiliza la misma óptica para interpretar los textos de la Sagrada Escritura y obviamente también quiero considerar que no estoy utilizando la filosofía existencialista para interpretar los textos de Eclesiastés. Pero es interesante tratar de jugar con los pensamientos y poder ligar ciertos aspectos. Entonces, Eclesiastés no es un libro nihilista, ya que este libro no nos deja en el absurdo y sin propósito. No nos deja, ya que muchas filosofías quedan en el absurdo. Entonces, si no hay moral, si no hay eterno reino celestial, si no hay infierno, es absurdo. Puedo vivir como yo quiera, no hay objetivos morales, no hay una esperanza. Pero el libro de Eclesiastés le da ciertas miradas a estas filosofías. Y es curioso porque algo que debemos de entender, y creo que es una realidad, es de que la filosofía no son pensamientos aislados, ¿no? Nosotros podemos leer a cierto filósofo, a cierto escritor, y son cosas que el ser humano se pregunta, cosas que todo hombre tiene la duda de ciertos aspectos. Así que el libro de Eclesiastés, vuelvo a mencionar, le da una mirada a estas filosofías. Como diría el escritor, vacío de vacíos, todo es vacío. Y leyendo un libro del cual pues he tomado diferentes argumentos, diferentes comentarios, precisamente es del libro de Colapso del Sentido de Víctor Morla, que es licenciado en filosofía y teología trilingüe y también en filología, y es doctor en Sagrada Escritura. Este libro es bastante bueno y algo bastante curioso, que a veces nos enfrentamos a ciertas opiniones, a ciertos puntos de vista dentro de un sistema eclesiástico, un sistema aparentemente ortodoxo. Pero Eclesiastés fue un libro que no estaba pues muy bien aceptado. La ortodoxia judía consideraba heterodoxo este libro por los temas que toca, por temas bastante complejos, por una crítica al sistema. Rabinos en su tiempo, en la Mishnah precisamente, viene que este libro cuando se tomaba era necesario que las personas se lavaran las manos, cosa que pues muchos cristianos pues nos impresionamos al escuchar esto. ¿Por qué? Porque es un libro que nosotros consideramos sagrado, pero ese libro en su tiempo fue víctima de muchas críticas. Pero la mención de Elohim, la mención de aún de Salomón, la aparente autoría de Salomón, trajo a la mente de estas personas que era necesario aceptar este libro. Vamos a aceptarlo y dicho y hecho, bueno, se aceptó, por eso lo tenemos en el canon de las Sagradas Escrituras. Ahora, es probable que este libro se haya escrito en el siglo III antes de Cristo, no en el tiempo de Salomón, sino en el periodo helenista. Hay diferentes posturas en cuanto a estas fechas, las cuales podemos contemplar los comentarios bíblicos. Libros como versiones como Reina Valera, entre otras, utilizan la palabra predicador, que se menciona que no es la mejor traducción. Así que hay una traducción que la palabra que fue traducida, que es Coelet, que precisamente creo que nos vamos a enfocar en el nombre de Coelet como Salomón, que viene siendo el personaje principal de este libro, Coelet o el predicador Salomón. Pero hay algo bastante interesante porque vuelvo a mencionar, según escritores como Víctor Morla, entre otros, comentan que Salomón no fue el escritor directo de este libro. Entonces Coelet significa lo que es asambleísta o recopilador, es decir, era alguien que recopilaba las máximas, recopilaba las menciones, los dichos, la sabiduría del pueblo,
se recopilaba y se enseñaba. Pero algo bastante curioso es de que este libro no fue escrito en el lenguaje del pueblo, fue escrito ante un lenguaje que era el hebreo, y esto implica que iba dirigido a personas de dinero, iba dirigido a gente culta, a gente de la élite socioeconómica del pueblo, ya que el resto de la gente era arameo parlante. Entonces, aquí consideramos estos puntos. El pensador judío Coelet o Salomón estaba en un momento triste, en un momento de aflicción. Y es donde entra el existencialismo precisamente. Porque no me dejará mentir, hermano. Y esto es de la vida cristiana de muchos. La vida cristiana o la vida religiosa no es una vida de confort, no es una vida de satisfacción, no es una vida de plenitud, entre comillas. Quiero también mencionar que entre comillas, porque hay ciertos aspectos de plenitud, pero siempre hay una lucha con los sistemas religiosos. Así que Coelet, el predicador o el asambleísta, o Salomón, como usted lo quiera considerar, no consideraba que la fe fuera algo que pudiera solidificarlo, ya que él se encontraba en un quiebre total de la fe. Y esto no era solo de él, sino que esto lo compartía con el pueblo. Las promesas de Dios, que son del antiguo pacto, no se habían cumplido en el tiempo. No se habían cumplido las promesas de Yahvé. La gloria prometida donde estaba no se encontraba. Algo que pasa ahora, sin duda. ¿Por qué? Porque curiosamente dentro de las iglesias cristianas hay una predicación, y no estoy hablando de cierta predicación neopentecostal, no, pero hay una predicación bastante difícil de detectar, que es una predicación con sana doctrina, que es una predicación con aspectos teológicos profundos, pero el problema que queda muy externo y está vestida de un optimismo sin considerar la realidad de las faltas, de la debilidad y de los problemas del ser humano. Es una predicación externa, son sueños utópicos, de una vida de confianza en Dios, sí, de máximo poder, como algunos consideran, y decía una persona, oye, yo no tengo la fe de George Mueller, yo no tengo esa fe grande de orar a Dios y que me provea todas mis necesidades como él lo hacía en su institución para los huérfanos. La vida de George Mueller parece ser inalcanzable por muchos cristianos, entonces parece llegar a veces a ser sueños utópicos, y la desesperanza y el desánimo cae en la vida del cristiano. Las cosas no son tan fáciles, hay dolor, hay situaciones que nos vienen y no son como nos han enseñado. Las cosas no son tan bellas, las cosas no son tan fáciles, las cosas tienen su error. Así los judíos tenían su fe puesta en Dios, tenían su fe, pues ahora sí que situada en las promesas del antiguo pacto, la tierra fructífera, el bienestar, pero ellos preguntaban, ¿dónde está esa familia que iba a ser instruida en la Torá y que iba a ser luz para otros? La realidad es de que no es así. No hay una familia con una fe firme, al contrario, hay inmoralidad, desánimo, pecaminosidad. ¿Dónde está el gobierno de Dios en esta sociedad llena de maldad? Y a la sociedad que Coelet, Salomón, el escritor de Eclesiastés, se preguntaba y cuestionaba. Era el pueblo elegido de Dios. No está cuestionando a una sociedad distinta, no está cuestionando a los griegos, no está cuestionando a otro país. Está profundamente sus dudas arraigadas en un pueblo que se dice el pueblo del pacto, el pueblo de Dios, la gloria venidera. Ellos esperaban ese reino, pero no llegaba. Eso creó en la mente de muchos creyentes una desilusión de su sistema religioso, observando ellos corrupción, y es algo que el libro de Eclesiastés nos muestra, reyes injustos, malos maestros, que es un tema que quiero tocar con cierta
pues ahora sí que dedicación, al punto que es algo que he venido analizando. Las iglesias se llenan de maestros malos, pero muchas veces es por su posición socioeconómica. Y hay buenos maestros que son pobres y no llegan a esas posiciones de liderazgo. Y así pasaba con los sacerdotes, así pasa con los pastores. Es una realidad dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Israel y dentro del mundo. Las dudas se empezaban a sentar en Israel. La fe, la política estaban siendo mal manejadas. No había una realidad de poder palpar ese reino de Dios en la tierra. Entonces las dudas, ¿dónde está la fidelidad de Yahvé? Y este es un principio del existencialismo cristiano. ¿Dónde está Dios? En estas situaciones tan terribles de mi vida, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la promesa de que yo sería perfeccionado a la imagen del Hijo de Dios? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la gloria? Y eso pasaba en Israel y hoy pasa entre los cristianos. Obviamente no se atreven a hablarlo de manera abierta, pero Job y Coelet, que es el escritor de Eclesiastés, comenzaron a ser críticos. Dice Soren Kierkegaard de los sistemas, un sistema, y esto me agrada. Quiero que lo ponga en su memoria, en su cabeza, en su intelecto. Un sistema escribe. Y aquí un sistema puede ser teológico, filosófico, político. Un sistema escribe. Promete todo. Promete un orden, promete una enseñanza clara, promete esclarecer todas las dudas del creyente. Pero dice Soren Kierkegaard, que es un existencialista cristiano, y no da nada. Bueno, ahí también es muy atrevida la frase. Sabemos que algún sistema puede dar algo, pero la realidad es de que no hay una plenitud en los sistemas que nos ofrecen. Y ahí es donde uno podría preguntar, ¿qué de mi sistema eclesiástico? ¿Qué de mi sistema doctrinal? ¿Tiene todas las verdades? Y alguien que hace una pregunta así sería considerado heterodoxo. Por eso Coelet, el predicador, o Salomón, es considerado heterodoxo por entrar en esas partes de la existencia. ¿Está bien el pueblo? ¿Está bien el pueblo de Dios? ¿El sistema judío religioso está bien? Y ahora podemos preguntarnos, ¿el sistema cristiano, el sistema teológico del cristianismo, lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en la iglesia, está presente y no podemos hacer nada? Y si cuestionamos, somos considerados como personas que están equivocados. Así que Coelet se aleja rotundamente de la sabiduría convencional de israelita y ahora es definido como un personaje heterodoxo por algunos rabinos. Pero él era un testigo de la decadencia de los valores morales adquiridos por el pueblo de Dios. Así que adentrándose a la realidad del vacío de vacíos y considerando del versículo 1 al versículo 18 de lo que es el primer capítulo de Eclesiastés, el escritor comienza diciendo que la autoría, la argumentación, lo que va a hablar, viene nada más que del rey Salomón. Y esto es que está proclamando el renombre. Está mencionado con gran jactancia, hijo de David, rey en Jerusalén. La argumentación no viene de una persona de clase baja, no viene de una persona que no conozca la realidad de la vida, el poder y el deleite, no. Viene de alguien que conoce. Y como venía diciendo, lo que es el libro de Eclesiastés, se considera que Salomón no es el escritor directo, solo se usa su nombre. Es una mención de pseudoautoría, algo que era totalmente común dentro de la literatura judía. Y esto no necesariamente, por ahí alguien dice, oye, si Salomón no fue el escritor, entonces ¿hay un problema en esta situación? No, no necesariamente. No tenía malas intenciones. Esto se hacía con un fin de traer a la memoria
a los hebreos los personajes atesorados, los héroes, algo que no está alejado de la realidad de ahora. En el ambiente político religioso se menciona a Juan Calvino dijo, el Papa fulanito dijo, Martín Lutero, George Mueller, Jonathan Edwards, ese tipo. Cuando se menciona el nombre de un héroe, ahora cuando un héroe nacional, ¿no? Un héroe político, un héroe religioso, o uno de fantasía, uno de los héroes que tenemos dentro de la cultura popular, cuando son mencionados, pues la gente, de hecho, nosotros lo podemos ver dentro de la cultura pop. Todas esas películas de héroes son bastante llamativas. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando escucha que hay una argumentación de un héroe, de alguien conocido, de alguien que es atesorado por la cultura popular, que en este caso Salomón, por la cultura popular de Israel, era considerado como el hombre más sabio, aquel hombre que obró a Dios y le fue dada sabiduría, que hacía juicios tan excelentes a la hora de emitir su veredicto. Así que, pues era mencionado este héroe nacional, este héroe Salomón. Entonces nos vamos a referir no precisamente a Salomón. Igual puedo mencionar que es Salomón o el predicador o Coelet. Yo creo que sería la palabra más acorde, Coelet, para dejarlo también a pues la interpretación. Si cada uno quiere considerar que fue Salomón, pero la sabiduría que se recopila es considerado que haya sido un maestro famoso dentro del pueblo de Israel que utiliza Salomón para esta argumentación. Ya sea cualquiera de las interpretaciones que se pueda decir, vamos a considerar los argumentos. Entonces, ¿qué mejor para hablarnos de la vida que nuestro héroe, con experiencia en la sabiduría, y no solo en la sabiduría, sino en el deleite? Salomón es considerado un símbolo de luces, sí, de gran gloria. Jesús utilizó el nombre de Salomón y aún Salomón con su gran gloria, y ese sermón también lo vamos a considerar en pues vaya en estos capítulos, es un símbolo de luces, de gloria, pero también de sombras, de su inmoralidad, de su idolatría, de su maldad. Un héroe con dos caras. Entonces el escritor Coelet comienza con las palabras vanidad de vanidades, que yo creo, y no solamente yo, sino que en algunos libros que estuve consultando, se menciona la palabra vacío de vacíos, o sea, todo es vacío, todo no tiene sentido. Y es donde cabe acorde con la filosofía existencialista, ya que Schopenhauer y algunos otros filósofos consideraban el hastío de la nada, de que nada tiene sentido, todo es dolor, así como el mismo escritor de Eclesiastés dice, es dolor, es conocer la riqueza, conocer la sabiduría, todo es dolor, es vacío. Entonces, en las palabras que deseo yo enfocarme es precisamente en eso, vacío de vacíos. Este argumento nos introduce a lo que es la filosofía existencialista. Este nombre de existencialismo se le reconoce al filósofo Soren Kierkegaard. Entonces, los razonamientos nos enfocan al sentido de la existencia, que es lo que se encarga precisamente la filosofía existencialista. Ahora, como decía un buen amigo por ahí, la filosofía existencialista, para comprenderla se necesita conocer la filosofía pasada. O sea que la filosofía existencialista, perdón, construye en pensamientos de filosofías pasadas. En la filosofía griega, en la escolástica, en el cristianismo, empieza a construir y comienza a cuestionar el sistema. Por eso se considera la existencia. Pero algo que es de considerar y de entender, y es una realidad de todos los seres humanos. Todos los seres humanos perseguimos el poder, todos los seres humanos perseguimos la gloria. Pero cuando la tienes, ¿de qué sirve? Si la obtienes, ¿qué sigue después? ¿Era lo que buscabas? ¿Y cómo se puede retener? Y son preguntas que debemos hacernos. Y eso no significa que cuando tengamos todo vamos a ser felices, porque a cualquier ser humano que se le pregunte, que se le cuestione, ¿la riqueza te hace feliz? La gente va a decir que no. Pero la realidad es de que todos buscamos tener, todos buscamos la riqueza.
Y en ese esfuerzo podemos encontrarla, podemos tenerla, pero hay otros problemas dentro de la existencia del ser humano. No solamente es el dinero. Entonces, si yo muero, ¿de quién será lo que yo he obtenido? Mi nombre será olvidado, y ese es el dolor de cada ser humano. Mi nombre será olvidado. Mi nombre será pisoteado. Mi nombre no será recordado. Mis hijos me olvidarán. Mis nietos me olvidarán. Pero dice Coelet, vacío de vacíos. Todo es vacío, dijo Coelet. Ahí nos está dejando en un sinsentido. Todo, ¿qué es todo? Todo, realmente todo. Aquí se refiere a todo es vacío. El sistema religioso, el sistema político, todo es vacío. La política no está solucionando los problemas de Israel. La religión, el sistema judío, el sistema de sacrificios no está operando como quisiéramos. Hay corrupción dentro del templo, el templo construido por el mismísimo rey Salomón. Las mismas cosas que vemos ahora, hay corrupción dentro de la iglesia, hay corrupción dentro de los ministros, solo buscan el dinero, tapan la inmoralidad y no se corrige, y no es la perfección que nosotros quisiéramos. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, del dinero que recolecta, de su matrimonio, de ser maestro, de ser religioso, con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Es una realidad que el trabajo que nosotros hacemos puede quedar para nuestra generación, pero Coelet no se enfoca en la comunidad en este momento, aunque sí lo hace, porque el cristianismo y la religión judía es una religión de comunidad, es una religión de pueblo, pero aquí se pregunta en el yo, y el yo es una faceta importante en el existencialismo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi constitución? ¿Cuál es mi meditación? ¿Qué soy yo en esta tierra? ¿Qué pasará conmigo? Cuestiona Coelet de una forma individualista. Pero curiosamente no se ha preguntado usted. Hay quienes no obtienen la gloria y el poder. Y ellos luchan cada día, cada momento, cada instante luchan por obtenerla, pero no la logran. ¿De qué sirvió para este ser humano tener una vida sin contentamiento, buscando la buena posición? Pero jamás se pudo obtener por desigualdades. Eso es una realidad. Y Coelet precisamente se enfoca en eso, que es el trabajo con el que el hombre se afana día con día. Y aquí nosotros lo podemos generalizar. Está el ser humano, está el hombre que busca obtener la gloria y no la encuentra. Otros viven con contentamiento, pero se preguntan, ¿qué ha sido de mi vida? Todo fue correr tras el viento, todo es vacío, nada tiene sentido, todo viene y va, no hice, no me esforcé. Entonces nos encontramos ante el hastío del eterno retorno. Todo vuelve a retornar, todo vuelve a ser lo mismo. Y este del hastío es precisamente uno de los términos que utiliza la filosofía existencialista. Hastiado de la vida, hastiado de la riqueza, obtuve lo que quería, pero ahora ¿qué sigue? La vida no tiene sentido. El eterno retorno, el hombre muere y nace otro que quiere la riqueza, que quiere el poder, muere y nace otro. Y esa se vuelve a repetir y está la posición alta, la posición baja, la posición media. Ningún ser humano está satisfecho. Entonces Coelet dice, los días pasan y nada detiene su curso. Es donde menciona los textos del versículo 5 al versículo 6, mencionando la naturaleza, los ciclos de la naturaleza. Así que las guerras en la política, los debates religiosos de que no, que la doctrina de tal, de la reforma, la doctrina católica, la doctrina, todos los problemas que se empiezan a repetir no son nuevos. El judaísmo enfrentó sus polémicas, el cristianismo enfrentó sus polémicas, las doctrinas griegas. Vemos a un Sócrates levantándose contra el sistema o aparente sistema, que pues tampoco no era un sistema tal cual, la religión griega, pero se levanta en contra de ellos, levanta en contra de la política, se levanta en contra de los sofistas y muere, un mártir. Y vemos mártires dentro del protestantismo, mártires dentro del catolicismo, mártires en diferentes sectores religiosos. Vaya, todo se vuelve a repetir. Los problemas en la sociedad, los problemas en la familia, las soluciones ofrecidas a los males,
no son nuevas y todas estas cosas. Llega el momento en la vida del hombre, como dice el mismo Coelet, todas las cosas cansan, son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Solo llegas a mencionar, estoy hastiado de las polémicas, estoy hastiado del mundo, estoy hastiado aún de la religión y cae en esos aspectos. Nunca se hace el ojo de ver ni el oído de oír. Y obviamente esto no lo mencionan los cristianos, pero Coelet se atreve. Las cosas son fatigosas, las cosas no tienen aparente sentido. Hay dolor, hay sufrimiento. Los sentidos no se cansan. Entre más leemos, nuevos temas queremos conocer. Entre más vemos, más deseamos. Entre más doctrina, entre más ciencia, y llegas a cierta posición teológica, pero te gusta otra, cambias, te transformas, nada te convence. Entre más dinero, más codicia. Nunca llegamos a la plenitud de los deseos. Todas las explicaciones de la vida, del mundo, hastían, son ineficaces para darnos plenitud. Y me atrevo a decir que aún dentro del cristianismo. Y son cosas que debemos de considerar en muchos aspectos de la teología y de la doctrina y de la filosofía. Así que adentrándonos a estos puntos de perspectiva, las circunstancias que nos rodean, los puntos de vista, realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Filosofías van, filosofías vienen, teologías entran, llegan. Los conflictos dentro de la iglesia, dentro de la eclesiología, dentro de la herejía que se le considera, no son nuevas. Siempre las nuevas sectas, los pensamientos, el rechazo al Antiguo Testamento, marcionismo, no es nuevo. Siempre hay repeticiones. Como dirían por ahí, esto es un déjà vu. La vida no tiene nada nuevo y Coelet se enfoca en eso. No hay nada nuevo debajo del sol. La teología, la política, entre otras ciencias. Y curiosamente todos acudimos al pasado. De hecho, lo antiguo siempre tiene más valor y usted lo puede ver. Lo vemos en la música, en el cine, en la iglesia. En todo se encuentra el deseo de ir al pasado. La música era mejor en el pasado, el cine era mejor en el pasado. La iglesia siempre busca la tradición, no hay que regresarnos a la reforma, están en la reforma y no, sabes que hay que regresarnos a la patrística, hay que irnos a Oriente, hay que irnos a Occidente, y comienza a haber este tiro y jalón de que lo antiguo tiene más valor que que lo novedoso. Y dice Coelet, hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los tiempos que serán después. Entonces todo lo aprendido se olvida, y la gente tiene que leer su historia para entender las cuestiones. Y entre más conoces, más las cosas no tienen sentido, al contrario, te asustas, encuentras la verdad, encuentras ciertas problemáticas, hay sínodos, hay concilios que la gente consideraba perfectos, santos, pero se dan cuenta que mandaron a matar a la posición contraria, y ahí es donde la aflicción comienza. De hecho, una persona platicando, él consideraba el sínodo de Dort un sínodo, vaya, correcto, un sínodo santo, un sínodo perfecto, pero al darse cuenta que el sínodo de Dort tuvo conflictos políticos con arminianos y se mandó a matar a arminianos, me comentaba este joven, no pudo dormir, no pudo dormir una noche, estando pensando que la idealización que él tenía se cayó con el conocimiento y el conocimiento trae dolor. El hombre se comporta como alguien que descubre el hilo negro de las cosas. Entonces, aquí es donde nos adentramos a ese punto. Pero alguien ya sabe las cosas, ya fue explicado, solo se renuevan los nombres. Entonces, ¿quién es esta persona para argumentar de esa forma, ¿no? De que la vida es vacía, de que la vida no tiene sentido? ¿Es un hombre con experiencia el que argumenta de esta forma? Él menciona, fui rey sobre Israel en Jerusalén, buscando que los lectores judíos entendieran que la argumentación que viene es del rey Salomón, es de el rey, el héroe,
entiendan esto, esta sabiduría que viene de los reyes, viene de los sabios, viene de los conocidos. Salomón se ocupó del penoso trabajo que dio Dios a los hijos de los hombres, comenta el escritor. Así que es un punto importante. Aquí comenta una persona, si Eclesiastés es la respuesta de Dios al existencialismo, ¿por qué escribe un autor desconocido y no el hombre más sabio de su tiempo? Bueno, quiero creer que tu pregunta va enfocada en ese punto. Este es una postura entre el mundo académico, si Salomón escribió este libro o no. Independientemente se haya sido escrito de esta forma, eh, la sabiduría del libro de Eclesiastés fue considerada como inspirada por Dios, independientemente si Salomón la escribió o no. La persona que haya escrito, si fue Salomón, obviamente viene de la sabiduría o del hombre más sabio de su tiempo. Pero si la escribió un maestro reconocido dentro del judaísmo, de todas formas fue inspirado por Dios y trae sabiduría, trae conocimiento. Es un tipo de literatura nada más. A fin de cuentas, este libro de Eclesiastés es inspirado por Dios. Este libro de Eclesiastés tiene sabiduría divina. Y es algo que debemos nosotros considerar en esos aspectos. Entonces, Coelet menciona que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Y esto me llama mucho la atención, porque es aplicable a todos los ámbitos de la existencia. El ser humano parece que no se puede enderezar y lo incompleto no puede, pues, enderezarse. Los esfuerzos parecen vanos en muchas circunstancias de la vida. ¿Se puede enderezar lo torcido, contar lo incompleto? Es una pregunta. Pero aquí es donde entra la esperanza del reino derecho y completo, en base de una esperanza judeocristiana, que es la esperanza del cristianismo, el reino de los cielos, que traerá el acabós, el término de la corrupción y de la iniquidad. Este hombre dedicó su corazón a conocer sabiduría, Salomón o Coelet, conforme a la interpretación que consideremos, de este maestro de Israel. O viendo aún en Salomón, Salomón consideró la sabiduría, entendió las locuras, entendió los desvaríos, y se dio cuenta que todo era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, en conocer hay molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Schopenhauer, vuelvo a mencionarlo porque este hombre sí era bastante negativo, decía que todo era dolor. Tener riqueza era dolor. Ser pobre era dolor. Estar casado era doloroso. Como decía Soren Kierkegaard, estar soltero, es malo estar soltero. Estar casado parece ser malo. Si estás soltero te vas a arrepentir de no casarte. Y si estás casado te vas a arrepentir de haberte casado. A fin de cuentas, el dolor está en cualquier área de la vida. Si eres rico, no estarás escaso de dolor. Si eres pobre, no estarás escaso de dolor. Si eres de clase media, no estarás escaso del dolor. Pero Salomón se enfoca al conocimiento. El conocimiento atrae dolor. El conocimiento de las cosas, como vengo diciendo, el conocer aún las decadencias de nuestros héroes conocidos, la reforma protestante, conocer que hubo corrupciones dentro de la iglesia. Y esto es muy común cuando algunos cristianos comienzan a ver la corrupción de su pastor, los desvaríos, la manipulación, el conocimiento que ellos ahora adquieren, pues ¿qué les trae dolor? Entonces el conocimiento, ya sea teológico, filosófico, aún de la vida cotidiana, trae virtud en ocasiones. Pero conocer abre nuestros ojos a la realidad, y el abrir nuestros ojos a la realidad es el choque existencial más fuerte que un ser humano puede tener. Al saber que las cosas no son como nosotros creíamos en ignorancia, esto nos trae dolor. Pero también nuestro héroe Salomón conoció las locuras, conoció los deleites, conoció los placeres desenfrenados que ofrece la vida. Él no vio de lejos las cosas, al contrario, las probó. Y se dio cuenta de que todo era dolor. Aparentemente en el capítulo 1 no se hace mención de la persona que le dará sentido a nuestra existencia. Es referente, o me refiero, a Elohim, a Dios. Pero Coelet en este capítulo
nos introduce a que prestemos atención, ya que alguien bastante importante va a hablar. ¿Qué es todo mi trabajo? Es el enfoque que él quiere mencionar. ¿Qué es todo mi trabajo que hago día a día? ¿Realmente soy una persona trascendental? ¿Hay algo nuevo en el mundo que no haya ocurrido hace 1000 años, 2000, 3000, 4000 años? El conocer la sabiduría de la rectitud y de la ética y de la moral, y la inmoralidad y las locuras, ¿es la plenitud? Él contesta que solo ha visto dolor, y ahí es donde nos deja el existencialista, aparentemente. ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es mi gloria? ¿Tiene todo algún sentido? Todo esto lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos, ya sea en escrito y también el audio de la lectura, y esto pues viene siendo una explicación de lo que es el texto. Hoy voy a leer o dar lectura, vaya a los comentarios, aquí menciona, alguien dijo existencialismo, precisamente hay aquí existencialismo. Dice, el existencialismo golpeará a todos los hombres en la cara, sí o sí. Ante la angustia dejamos de pensar en el pesar común. Ahí solo decimos por qué sufro yo, y es una realidad. Seas cristiano o no seas cristiano, y aún Job se considera como él. Dios, ¿por qué me has abandonado? Si yo era justo, si yo era recto, y comienza a hablar su justicia. Y es un libro también que podemos introducirlo a este tipo de literatura existencialista. Ahora, no quiero decir que sea rotundamente existencialismo, pero la realidad es de que es muy parecido. Y son cosas que se tocan, ya que precisamente en varios libros, en el Gilgamesh, si no me equivoco, ahí menciona puntos interesantes acerca de lo eterno, acerca de la realidad del mundo, acerca del deseo de la plenitud, la angustia. Y aún Soren, en su existencialismo y melancolía, él creía, y es lo que muchos cristianos creemos, en el perfeccionamiento. El cristiano va siendo perfeccionado y esa es la esperanza. Pero ¿qué pasa si el cristiano que va en un camino de perfección cae en transgresión? ¿Qué pasa? Todo se desmorona. ¿Dónde está la perfección? ¿Qué no se supone que debo ir de gloria en gloria, de victoria en victoria? Y caí y descendí a lo profundo. Y esa es la lucha existencial del cristiano. Pero hay un héroe en esta duda, en este dolor, en esta angustia, en que todo parece vacío y de vacíos. Y refiriéndome a un héroe, no me estoy refiriendo a Salomón, como lo mencionamos al principio, de que el escritor, vuelvo a mencionar, aunque yo sé que suena difícil a veces, como que Salomón no es el escritor, a mí me enseñaron que era el escritor. Bueno, es una posición. Los estudiosos académicos dicen, bueno, no fue Salomón, no fue escrito en el siglo III antes de Cristo, se utilizó una pseudoautoría para darle pues cierto enfoque a que las palabras que se iban a hablar eran de alguien sabio, de un héroe, para volcar la atención del pueblo a este libro. No tenía malas intenciones, vuelvo a mencionarlo. No se cae la argumentación si lo escribió Salomón o no. Es una realidad, no se cae. La argumentación continúa y la argumentación es fuerte. El, es el eterno retorno de las cosas, la repetición, el hastío, el aburrimiento, el vacío. Astanen es el placer hay dolor. Exactamente, Curi. En todo eso hay dolor. Y es lo que Salomón nos dice. Entonces, vemos a alguien que tuvo poder. Sí, todos lo anhelamos. Y es una mentira decir que no anhelamos el poder. No anhelamos el bienestar, anhelamos la familia perfecta, anhelamos la iglesia perfecta, anhelamos el sistema religioso perfecto, anhelamos la argumentación perfecta. Pero aún eso, cuando lo obtenemos, y si es que lo obtenemos, que son cosas que difícilmente se obtienen en este mundo, nos quedamos en el vacío. Así que si quieren arrojar algún comentario, lo pueden hacer. Dice Víctor, como si en el camino a Emaús el resucitado no se hubiera revelado en la experiencia existencial de aquellos judíos que estaban en duda melancólica. Y precisamente, ahí es donde entra ese enfoque, precisamente el héroe de la respuesta existencial es el glorioso resucitado. Las dudas existenciales, ahora, sí, él es el héroe. Él es el héroe, pero a veces desenfocamos la mirada de nuestro héroe y caemos en las dudas. Y aún teniendo en mente al héroe, le cuestionamos al resucitado. ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué todo es vacío? ¿Por qué no logré las cosas buenas que yo quería lograr?
A esta edad yo me veía de manera exitosa, sirviéndote, haciendo las cosas para el bien, pero no, me encuentro adolorido, me encuentro caído, y son las dudas existenciales que el hombre enfrenta. Bueno, en este momento, terminamos la explicación o el breve recitación y comentario acerca del primer capítulo de Vacío de Vacíos de Eclesiastés, la respuesta de Dios al existencialismo. Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Así que vamos a continuar los estudios, introduciéndolos un poco. Vamos a dar vistazos o pequeñas referencias a los filósofos existencialistas y no nos vamos a adentrar tanto, pero es interesante conocer pues esta postura, este libro del existencialismo, la respuesta de Dios a todo esto. Y es algo que se compagina, el hastío, el dolor, el absurdo, todas esas cosas son situaciones que vemos en la vida y en la filosofía existencialista. Y hasta el café me parece absurdo. Entonces, aquí aparentemente Salomón, o preferentemente voy a mencionar como Coelet, el escritor de Eclesiastés, nos deja en el dolor, nos deja en todo es inútil, todo es vacío. Pero nos va a seguir contestando y como venía mencionando, este libro no nos deja en el absurdo, no nos deja en el absurdo, no nos deja en el vacío. Te doy gracias por tu atención. Cualquier duda y comentario, pues puede dejarlo ahí en la caja. Seguiremos haciendo los escritos y también las grabaciones de los audios. Ok, parece que no hay ningún comentario más, así que vamos a terminar la transmisión y les agradezco su atención. Gracias por escuchar este audio. Eclesiastés, la respuesta de Dios al existencialismo. Eclesiastés, la respuesta de Dios al existencialismo.